Nadie en el vecindario entendía por qué Miguel, un mexicano que llevaba apenas un año en Estados Unidos, se atrevió a comprar una casa sin verla por dentro, pero él solo decía que era su única oportunidad. Había trabajado jornadas dobles en restaurantes, ahorrando dólar por dólar, sintiendo cada billete como una pequeña victoria frente a un país que a veces parecía querer tragárselo. La casa parecía en fotos desgastada, vieja, casi triste, pero barata, lo suficientemente barata como para que le imaginara un inicio. La noche en que firmó los papeles, temblaba sin saber si era por emoción o por miedo a haber cometido una locura irreversible. Lo único que repetía era que, pase lo que pase, ya no tendría que dormir en el sofá prestado de un compañero. Cuando recibió la llave, la sostuvo con una mezcla de esperanza y desconsuelo, como si estuviera tocando su propio futuro. Y mientras se acercaba a la casa por primera vez, algo en el aire le advirtió que ese lugar guardaba una historia que no había pedido conocer. La calle estaba silenciosa, apenas iluminada por faroles que parpadeaban como si también tuvieran miedo de mirar demasiado. Miguel respiró hondo, sintiendo como el olor a madera húmeda y tierra vieja se mezclaba con sus recuerdos de infancia en Jalisco. Se preguntó si su madre estaría orgullosa de por haber logrado comprar algo propio, aunque fuera tan deteriorado. El viento movió las hojas secas que se amontonaban en la banqueta, haciéndolas sonar como pasos que se arrastraban lentamente detrás de él. Cada paso hacia la puerta se sentía más pesado, como si lo estuvieran empujando hacia una historia escrita mucho antes de que llegara a ese país. La fachada tenía grietas profundas, casi como cicatrices que contaban una vida difícil, y mientras metía la llave en la cerradura, sintió una punzada en el pecho, una intuición que le dijo que no estaba listo para lo que iba a ver. Al abrir la puerta, el olor a encierro lo golpeó como un recuerdo olvidado que vuelve de golpe, cargado de tiempo y silencio. La luz que entraba apenas tocaba el suelo, donde había polvo acumulado en capas que parecían años sin presencia humana. A pesar del abandono, había una sensación extraña, casi cálida, como si la casa hubiera esperado demasiado por alguien que nunca regresó. Miguel avanzó con pasos lentos, escuchando cómo el piso crujía bajo su peso, devolviéndole un eco que lo hacía sentir intruso. Las paredes estaban cubiertas de manchas, pero lo que más llamó su atención fueron las marcas de manos pequeñas cerca del pasillo. Se inclinó para mirarlas mejor, sintiendo un escalofrío que no supo explicar, como si esas manos hubieran querido decir algo. En ese instante entendió que esa casa no estaba simplemente vacía, estaba detenida en el tiempo. Caminó hacia la sala, donde un viejo sofá cubierto con una sábana revelaba la forma de un cuerpo que alguna vez descansó allí durante noches interminables. La ventana, rota en una esquina, dejaba entrar un aire frío que tenía aroma a recuerdos y despedidas abruptas. Miguel levantó la sábana y descubrió una manta tejida con hilos de colores vivos, el tipo de tejidos que su abuela hacía en los inviernos largos. La sostuvo entre sus manos, sorprendido por la textura familiar que, inexplicablemente, lo hizo sentir observado. Había objetos dispersos, como si la persona que vivió allí hubiera salido deprisa sin llevarse nada importante. Un zapato pequeño, una taza con bordes rotos, un cuaderno doblado en la esquina. Cada cosa parecía contar una historia silenciosa, y Miguel sintió un nudo en la garganta. Mientras avanzaba hacia la cocina, vio platos sucios apilados, cubiertos por una capa fina de polvo, como si el tiempo hubiera detenido cada gesto cotidiano. La refrigeradora estaba desconectada, su interior vacío pero con un olor tenue a comida que alguna vez alimentó a alguien con prisa y cansancio. Sobre la mesa había una foto enmarcada, ladeada, mostrando una familia mexicana sonriendo con una felicidad que no coincidía con el abandono del lugar. Miguel la tomó con cuidado, observando el rostro del hombre en la imagen, un rostro duro pero cansado, tan parecido al de cualquier inmigrante mexicano que había conocido. Se preguntó qué había pasado, qué golpe había marcado esa transición de un hogar cálido a una casa desierta. El silencio de la cocina era tan espeso que parecía tener peso propio. Y aunque no había nadie allí, Miguel sintió que alguien lo observaba desde el umbral de la puerta. Decidió encender la luz,
pero el interruptor solo produjo un chispazo seco, como si la casa se resistiera a ser iluminada. Sacó su celular para usar la linterna, y el haz de luz hizo brillar motas de polvo suspendidas, danzando como fragmentos de un pasado que se negaba a caer. El suelo tenía huellas marcadas, algunas grandes y otras pequeñas, como si dos personas hubieran caminado en círculos durante largo tiempo antes de irse. Una silla caída en una esquina daba la sensación de un momento abrupto, quizás una discusión, un sobresalto, algo que nunca terminó de explicarse. Miguel tragó saliva mientras sentía como su respiración se hacía más pesada dentro del silencio inmenso de la casa. Había imaginado abandono, pobreza, deterioro, pero no esa sensación de vida interrumpida. La cocina entera parecía una fotografía congelada segundos después de una despedida que nadie quiso dar. En el pasillo encontró una puerta entreabierta, de la que salía un olor tenue a humedad y madera vieja. Sintió la necesidad de cerrarla sin mirar dentro, pero algo en su interior lo empujó a avanzar. La linterna reveló un cuarto pequeño, apenas amueblado con una cama individual cubierta con una colcha infantil. Sobre la almohada había un peluche desgastado, un pequeño conejo con una oreja arrancada, abrazado por la sombra como si todavía perteneciera a alguien. Miguel imaginó a un niño durmiendo allí, soñando con un futuro que tal vez nunca llegó a vivir. El aire parecía más frío en ese cuarto, como si guardara un recuerdo que no quería ser tocado. Sin darse cuenta, Miguel empezó a respirar más despacio, temiendo romper ese silencio frágil. A un lado de la cama había una mochila escolar, rota por las esquinas, pero aún con estampas de colores que alguna vez hicieron sonreír a un niño. Miguel la abrió con cuidado, como quien descubre un tesoro frágil, y encontró cuadernos con dibujos torpes y letras temblorosas. En la primera página de uno de ellos, un mensaje escrito con lápiz decía: «Para cuando regresemos a México». Esa frase le perforó el pecho, porque también soñaba con volver algún día, aunque cada año que pasaba ese sueño se hacía más lejano. Pensó en la familia de la foto, en los rostros felices que no coincidían con ese abandono doloroso. Todo parecía indicar que habían querido volver, pero algo los había detenido. Y Miguel sintió un miedo extraño, no al lugar, sino a la historia que estaba empezando a entrever. Salió del cuarto con el estómago revuelto, como si hubiera invadido un recuerdo demasiado íntimo. El pasillo crujió bajo sus pasos, devolviendo un eco hueco que lo hacía sentir como si alguien caminara detrás de él. Miró sobre su hombro varias veces, convencido de que algo se movía, pero solo encontró sombras alargadas por la luz tenue del celular. La casa no era grande, pero cada rincón parecía empujar nuevas preguntas, como si quisiera obligarlo a ver algo importante. Miguel recordó entonces las historias que escuchaba de niño, sobre casas que guardaban secretos de familias divididas por la pobreza y el sueño americano. Pero allí, en ese momento, no eran leyendas, era una realidad palpable, casi dolorosa, y por primera vez Miguel deseó no haber entrado. Llegó a la última puerta, la del sótano, vieja y astillada, con la pintura descascarada en formas que parecían lágrimas secas. La manija estaba fría, demasiado fría, como si nadie la hubiera tocado en mucho tiempo. Miguel dudó un largo instante, sintiendo que abrir esa puerta sería cruzar un límite del que ya no podría regresar. Un golpe de viento hizo vibrar toda la casa, como si le advirtiera que se detuviera. Pero él tenía que saber, tenía que entender qué historia había comprado junto con esas paredes viejas. Respiró hondo, apretó la linterna y empujó la puerta lentamente. Y cuando vio lo que había al fondo de las escaleras, sintió como un temblor le recorría todo el cuerpo. Miguel bajó los primeros escalones del sótano sintiendo como cada tabla protestaba con un quejido largo, como si la casa misma estuviera advirtiéndole que no siguiera. La luz del celular apenas alcanzaba a dibujar el contorno de las paredes, cubiertas por manchas oscuras que parecían humedad acumulada durante años. El aire era denso, cargado de un olor a encierro que se metía en la garganta y obligaba a respirar por la boca. Cada paso hacia abajo era un pequeño acto de valentía mezclado con torpeza, porque el miedo hacía que las piernas se le entumecieran.
Al llegar al último escalón sintió algo diferente en el ambiente, una especie de frío que no provenía de la tierra, sino de la ausencia humana. El silencio allí era tan total que parecía absorber incluso los latidos de su corazón. Y en medio de ese vacío oscuro, Miguel notó que había algo en el suelo, algo que no encajaba con el abandono general. Se acercó despacio, apuntando la luz hacia un pequeño bulto envuelto en una manta que parecía haber sido colocada con cuidado. No era basura, no era ropa olvidada. Era algo que alguien había dejado allí con intención clara, como quien se despide de algo demasiado valioso para tirarlo. Miguel sintió un estremecimiento, un tipo de respeto instintivo, como si estuviera a punto de leer un secreto ajeno. Al arrodillarse, percibió que la manta estaba doblada con precisión, casi con cariño, como si la persona que la dejó hubiera llorado mientras lo hacía. La tocó apenas con la punta de los dedos y sintió la tela fría, impregnada de humedad, pero también de una calidez perdida. Era una manta infantil, con bordados de estrellas y un nombre que apenas podía distinguir. Y al estirar un poco la tela, vio unas letras bordadas que lo dejaron helado. El nombre decía Mateo, cosido con hilo azul que había perdido brillo por los años, pero aún reconocible. Miguel sintió que el aire se le escapaba del pecho, porque ese era justamente el nombre que él quería ponerle al hijo que nunca llegó a tener. La coincidencia lo golpeó con una fuerza absurda, como si la casa hubiera dicho su nombre en voz baja. Se quedó inmóvil varios segundos, digiriendo la sensación de mirar algo que parecía hecho para su propia historia, aunque supiera que eso era imposible. Tembló ligeramente cuando levantó un poco más la manta y descubrió un cuaderno delgado debajo. Un cuaderno con una portada azul, decorada con calcomanías infantiles desgastadas. Fue entonces cuando entendió que ese sótano no era simplemente un depósito de cosas viejas. Era un lugar donde la memoria había sido escondida. Abrió el cuaderno con manos temblorosas, temiendo que las páginas se deshicieran entre sus dedos por la humedad acumulada. Las primeras hojas estaban casi pegadas, pero una vez separadas revelaron dibujos torpes, casas, soles enormes, figuras de palitos que parecían familia. Había frases cortas escritas con letra infantil, algunas tachadas, otras reconstruidas con esfuerzo. En una de las páginas, Miguel leyó: «Cuando regrese mi papá, le voy a enseñar mi dibujo». La frase lo atravesó como un cuchillo, haciéndole imaginar un niño esperando a alguien que quizá nunca volvió. El sótano parecía hundirse más en su propio silencio, como si esas palabras hubieran despertado algo enterrado. Miguel sintió que estaba cruzando una frontera invisible, entrando en la vida íntima de personas que jamás conocería. De pronto escuchó un sonido ligero, casi un susurro, como si algo hubiera rozado la pared detrás de él. Se giró de inmediato, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, pero no vio más que sombras que se movían al ritmo de su respiración. El miedo comenzó a mezclarse con una profunda tristeza, una compasión intensa por esa familia desconocida que había dejado tanto atrás. Trató de imaginar por qué se habrían ido sin llevarse el cuaderno, la manta, los dibujos de un niño que claramente amaba a su padre. Quizás la salida fue apresurada, dolorosa, marcada por una urgencia que no permitió despedidas. Quizás no hubo opción de elegir. Miguel tragó saliva, sintiendo que algo en ese sótano lo obligaba a mirar más, a seguir descubriendo. Al seguir explorando, notó una caja de plástico transparente arrinconada contra la pared, cubierta por una capa gruesa de polvo. La arrastró hacia sí con esfuerzo, levantando una nube que lo hizo toser y apartar la mirada. Cuando la abrió, encontró papeles, documentos, recibos, cartas dobladas con cuidado, todo envuelto en una bolsa que parecía haber sido cerrada con prisa. Tomó la primera hoja y vio un formulario de inmigración, incompleto, con el nombre del padre de familia escrito en tinta que ya comenzaba a desvanecerse. Encontró también un recibo de envío de dinero hacia México, con pequeñas anotaciones al margen sobre deudas y fechas límite. Cada documento parecía un fragmento de una vida de lucha muy parecida a la suya. Y en el fondo de la caja, una carta sin abrir capturó toda su atención. La carta estaba dirigida al padre, escrita con letra adulta pero temblorosa, como si la persona hubiera llorado al redactarla.
Miguel dudó antes de abrirla, sintiendo que cruzaba un límite moral, pero la extraña conexión con la historia lo empujó a continuar. El papel tenía manchas de humedad y algunas partes borradas, pero aún se podía leer. No te preocupes, pronto iremos por ti. Solo cuida al niño. El corazón le dio un vuelco, imaginando una madre que prometía regresar a un hogar que nunca volvió a ver. El resto del mensaje estaba difuminado, pero una frase destacaba con claridad cruel. Perdón por dejarte solo. Miguel sintió un peso insoportable en los hombros, como si esa disculpa también fuera para él. Porque, en el fondo, él también sabía lo que era sentirse solo en un país que constantemente te ponía a prueba. Se sentó en el suelo del sótano, respirando lento, como si necesitara absorber todo aquello antes de procesarlo. Lo que había encontrado no era solo el rastro de una familia. Era la huella de un sueño roto, de un plan que se había desvanecido antes de completarse. Pensó en cuántos mexicanos en Estados Unidos vivían historias similares, llenas de sacrificios que nunca salían a la luz. Historias donde la pobreza empuja a dividir familias, donde la promesa de un futuro mejor a veces cuesta demasiado. Miguel imaginó al padre cuidando a su hijo solo, esperando noticias que tal vez nunca llegaron. Imaginó también el momento en que tuvieron que irse, dejando atrás incluso lo más valioso. Y sintió que esa casa le había sido entregada no por suerte, sino por destino. La necesidad de saber más lo impulsó a revisar las paredes, donde notó trazos con lápiz, apenas visibles bajo la capa de polvo. Los iluminó con su celular y descubrió pequeñas marcas que parecían rayas de crecimiento, registrando la estatura de un niño a través de los años. Cada línea tenía una fecha escrita al lado, y la última estaba incompleta, como si alguien hubiera sido interrumpido al marcarla. Miguel pasó los dedos por esos trazos, imaginando al niño de puntitas, riendo mientras su padre lo medía. Era una escena tan simple, tan cotidiana, pero tan profundamente humana que se le humedecieron los ojos. La vida real deja huellas pequeñas, casi invisibles, pero cargadas de significado. Y esa pared era un testimonio silencioso de una familia que había amado ese lugar. Antes de subir las escaleras, Miguel miró una última vez el sótano y sintió una mezcla de gratitud y desolación. Había entrado buscando un hogar, y había encontrado una historia que lo tocaba de una forma que no entendía del todo. Se prometió que no dejaría que ese lugar siguiera así, congelado en el abandono. Algo dentro de él le decía que, de alguna manera, debía honrar a quienes vivieron allí antes que él. Guardó la manta y el cuaderno con cuidado, como si fueran reliquias que había sido elegido para proteger. Apagó la linterna un instante, quedando envuelto en la oscuridad silenciosa del sótano. Y mientras subía, sintió que llevaba encima un peso emocional que apenas comenzaba a comprender. Al cerrar la puerta del sótano detrás de él, Miguel sintió que el silencio de la casa se hacía más pesado, como si algo se hubiera despertado en su interior. Se apoyó contra la pared un momento, tratando de procesar lo que había encontrado, pero la sensación de vacío no se iba. Cada rincón de la casa comenzaba a adquirir un significado distinto, como si ahora supiera que allí hubo risas, lágrimas y despedidas que nunca se explicaron. Caminó de nuevo hacia la sala, donde la manta tejida seguía sobre el sofá, recordándole a su abuela y a la infancia que dejó atrás. La tocó de nuevo, como si buscara consuelo en algo que no le pertenecía pero que, de alguna manera, lo abrazaba. En ese momento entendió que la casa no era simplemente una compra barata. Era un espacio lleno de historia suspendida en el tiempo, y algo en él sintió que necesitaba quedarse un momento más, escuchando ese silencio cargado de memoria. Miguel decidió abrir las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco, pero algunas estaban atoradas por años de abandono. La primera que logró destrabar se levantó con un sonido seco, dejando entrar una ráfaga de viento helado que recorrió toda la casa. Ese viento movió las cortinas, levantó polvo y descubrió una mancha en la pared que antes no había notado. Se acercó intrigado y vio que no era simplemente humedad, era un dibujo infantil, hecho con crayones de colores. La figura mostraba a un hombre y un niño tomados de la mano, bajo un sol enorme que ocupaba casi la mitad de la pared. Era torpe,
imperfecto, lleno de trazos pasados una y otra vez, como si el niño hubiera querido asegurarse de que nadie olvidara esa imagen. Miguel sintió un nudo en la garganta, porque esa inocencia dibujada con crayones tenía un significado que no lograba descifrar. Mientras observaba la escena, recordó el mensaje encontrado en el cuaderno: «¿Para cuándo regresemos a México?». Esa frase resonaba en su mente como un eco persistente, recordándole sus propios sueños aplazados. Él también había prometido volver, y aunque lo repetía cada año, la vida en Estados Unidos lo retenía con obligaciones que no le permitían regresar. Se sintió muy cerca de aquel padre desconocido, quizás atrapado entre trabajar para sobrevivir y la necesidad de dar una vida digna a su hijo. A veces, pensó, uno no elige irse, solo elige no rendirse. Y esa casa parecía estar llena de decisiones difíciles, de luchas silenciosas y de sueños que habían quedado a medias. Miguel respiró hondo, como si intentara absorber esa historia para entenderla desde dentro. Decidió entrar a la habitación que no había revisado aún, al final del pasillo. Al abrir la puerta, un olor tenue a perfume viejo salió a recibirlo, mezclado con el polvo acumulado por los años. Era un cuarto pequeño, con una cama matrimonial cubierta por una colcha descolorida y una cómoda donde aún quedaban marcas circulares de vasos que alguna vez reposaron allí. Sobre la mesita de noche había un rosario roto, con las cuentas dispersas, como si alguien lo hubiera dejado caer durante un momento de desesperación. Miguel se agachó para recogerlo y sintió que el objeto tenía un peso extraño, como si cargara todas las oraciones que nunca fueron escuchadas. Las paredes tenían fotos arrancadas, dejando marcas rectangulares de un pasado colgado allí. Y en la esquina, una maleta abierta revelaba ropa doblada apresuradamente, como si alguien hubiera intentado empacar a la fuerza. Se acercó a la maleta y comenzó a revisar el contenido, movido por una mezcla de curiosidad y respeto. Había camisetas de hombre, pantalones desgastados y un vestido floreado que parecía fuera de lugar, como si perteneciera a alguien que no había dormido allí en mucho tiempo. Miguel tomó el vestido entre sus manos, imaginando a la mujer que lo usó, quizás la misma que había escrito la carta encontrada en el sótano. El olor tenue a jabón mexicano aún se percibía, como si el tiempo hubiera preservado una parte diminuta de su presencia. Debajo del vestido, encontró una cajita metálica, cerrada con una cinta que había perdido todo su color original. La abrió y descubrió fotos pequeñas, de esas que se revelan en tiendas locales, mostrando momentos simples: un cumpleaños, una comida familiar, un día en el parque. Pero en todas faltaba la misma persona, la madre. En cada foto, el padre y el niño aparecían sonrientes, a veces con la mesa puesta, a veces con globos, a veces con ropa bien arreglada. Miguel sintió que esa ausencia femenina era demasiado evidente para ser casualidad, como si la madre hubiera estado lejos por mucho tiempo. Recordó la frase de la carta: «Pronto iremos por ti. Solo cuida al niño». Eso le reveló que la separación no había sido por abandono, sino por necesidad, por la búsqueda de una oportunidad que quizás nunca se concretó. Imaginó a la familia planeando reunirse, soñando con volver a México juntos, prometiéndose que todo sería temporal. Pero algo interrumpió ese plan. Algo que hizo que esa casa quedara congelada en un momento que nadie quiso aceptar. Miguel se sentó en el borde de la cama, sintiendo como el colchón hundido hablaba de noches largas, de insomnio y de preocupaciones acumuladas. No conocía sus nombres, ni su historia completa, pero cada objeto en ese cuarto le hablaba con una honestidad dolorosa. Pensó en su propia familia, en su madre que preguntaba cada semana cuándo regresaría, en sus hermanos que crecían sin él. A veces, la vida en Estados Unidos prometía mucho pero entregaba poco, dejando cicatrices invisibles que solo se revelaban en casas como esta. Se preguntó si la familia de esa casa había logrado reunirse en algún lugar, o si seguían separados, luchando cada quien desde su trinchera. El silencio del cuarto parecía contener una respuesta que él no podía escuchar. Solo podía sentir la tristeza flotando como una nube pesada. Con el rosario roto aún en el bolsillo, Miguel se levantó para seguir explorando. Abrió el armario y encontró una caja de zapatos llena de cartas sin enviar,
todas dirigidas al Padre. En cada sobre había palabras escritas con cuidado, líneas que hablaban de sacrificios, de trabajos temporales, de promesas de reunificación. Era como leer una confesión permanente de amor y desesperación mezclados, de esas que solo las familias separadas por fronteras entienden. Miguel sintió una punzada profunda en el pecho al imaginar al hombre esperando cada carta que nunca llegó. La vida, pensó, a veces no falla por falta de amor, sino por falta de tiempo. Y en ese cuarto todo parecía detenido por un tiempo que ya no corría para nadie. Al salir nuevamente al pasillo, la casa parecía distinta, como si hubiera cambiado con cada descubrimiento. Las paredes ya no eran solo paredes viejas, sino testigos silenciosos de una historia rota que Miguel estaba reconstruyendo pedazo a pedazo. El aire parecía más pesado, lleno de significados que no había notado al entrar. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos un momento, dejando que la tristeza lo abrazara sin resistencia. No era su historia, pero comenzaba a sentirla como propia, como si hubiera sido elegido para escuchar un relato que nadie más quiso oír. Quizás por eso la casa lo había estado esperando. Quizás por eso el precio había sido tan bajo. Antes de moverse hacia la siguiente habitación, Miguel escuchó un crujido fuerte, distinto a los sonidos habituales de la madera vieja. Sonó como un movimiento brusco, como si algo hubiera caído en otra parte de la casa. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero esta vez no era miedo sobrenatural, sino la sensación de estar acompañado por la historia misma. La casa parecía querer decirle algo, llevarlo a un punto en particular, mostrarle una verdad que aún no había descubierto. Miguel respiró hondo, sintiendo la mezcla de compromiso y temor. Sabía que no podía detenerse ahora, y con un paso lento pero decidido, avanzó hacia el origen del sonido. Miguel siguió el sonido hasta la cocina, donde el golpe parecía haberse originado, aunque nada en apariencia había cambiado. El silencio posterior era tan profundo que le hizo dudar de sus propios sentidos, como si la casa estuviera jugando con su percepción. Miró alrededor con la linterna del celular, enfocando cada rincón, pero lo único que encontró fue el eco persistente e incómodo del ruido en su memoria. Se acercó a la mesa, donde la foto de la familia seguía inclinada, como si lo observara con cierto reproche silencioso. La imagen le recordó que ese hogar había sido un refugio alguna vez, no un sitio abandonado como todos creían. Respiró hondo y sintió otra vez ese nudo en la garganta, un peso emocional que crecía con cada minuto. Tal vez no era el sonido lo que lo inquietaba, sino la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su comprensión de todo. Decidió mover un mueble pequeño junto a la nevera, un antiguo gabinete que parecía no haberse abierto en años. Al arrastrarlo hacia adelante, levantó una nube de polvo que lo obligó a entrecerrar los ojos y cubrirse la boca con la manga. Cuando finalmente lo apartó, notó una hoja doblada metida entre la pared y el mueble, como si alguien la hubiera escondido con prisa. La recogió con cuidado, sintiendo que el papel estaba frágil, casi quebradizo por la humedad acumulada. Era una carta escrita a mano, con la misma caligrafía temblorosa que había visto en otras notas dispersas por la casa. Miguel la unfoldó lentamente, temiendo romperla, y al leer la primera línea, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. La carta decía: «Si estás leyendo esto, significa que no tuve tiempo de despedirme». El mensaje era íntimo, sincero, cargado de una intensidad emocional que hizo que Miguel se sentara sin darse cuenta en el suelo. Continuó leyendo, descubriendo que la madre hablaba sobre un trabajo que había encontrado lejos, un trabajo que le prometieron sería temporal. Decía que enviaría dinero, que volvería por su familia antes de fin de año, que nada en este mundo la haría olvidar a su hijo. Pero la línea siguiente lo dejó sin aliento. «Si no regreso, dile a Mateo que su madre nunca lo abandonó». Miguel sintió un golpe en el pecho, como si esa frase también estuviera dirigida a él. Era una verdad demasiado humana, demasiado dolorosa. La carta seguía describiendo las dificultades que enfrentaban como inmigrantes, como las deudas crecían más rápido que las oportunidades. La madre confesaba que había partido casi obligada, empujada por la desesperación de ver que su hijo necesitaba más de lo que podían darle allí.
Miguel sintió que estaba leyendo la historia de miles de familias mexicanas en Estados Unidos, historias que rara vez se contaban, historias llenas de amor truncado, de decisiones imposibles y sacrificios que desgarraban el alma. Era imposible no sentir empatía, imposible no conectar con esa tristeza que atravesaba cada línea. Las palabras parecían escritas con lágrimas, con un dolor que aún se sentía vivo. Y él, sentado en el piso frío, se sintió como un extraño que había sido invitado a presenciar una herida abierta. Cuando terminó de leer, guardó la carta con delicadeza, como si estuviera tocando un corazón que aún latía. Se levantó y miró la cocina, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos: la taza rota, la foto inclinada, el zapato pequeño. Cada objeto tenía un significado que ahora comenzaba a entender, piezas de una historia que se había quedado atrapada allí. Pensó en el niño, en Mateo, en cómo habría sido crecer con la ausencia permanente de la madre y el peso del padre intentando sostenerlo todo. Pensó en lo que significaba irse para sobrevivir, dejando atrás lo que más se ama. La migración, entendió, no era solo un cambio geográfico, era una herida constante. Una herida que esa casa mostraba sin filtros, cruda y profundamente humana. De pronto, un nuevo sonido lo hizo girar. Un golpecito suave que venía del pasillo. Miguel respiró hondo y caminó hacia allí, intentando convencerse de que eran solo los viejos cimientos ajustándose al clima. Pero cuando llegó al pasillo, vio algo que no había notado antes: un pequeño sobre debajo de la puerta principal, como si hubiera sido deslizado por alguien. Se inclinó y lo recogió, sintiendo el corazón acelerarse con una mezcla de nerviosismo y expectativa. El sobre estaba amarillento, pero no por el tiempo, sino por el polvo que lo cubría uniformemente, como si hubiera estado ahí desde hace años. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un recibo y un breve mensaje escrito apresuradamente. El mensaje decía: «Volvimos, pero ya no había nadie». Miguel sintió como el piso desaparecía bajo sus pies, como si la casa entera hubiera exhalado una verdad que llevaba años guardando. El recibo era de una tienda cercana y tenía fecha de hace más de una década, lo que significaba que alguien había regresado a buscar a la familia. Quizás la madre volvió. Quizás el padre y el niño ya se habían ido para entonces, intentando encontrarse con ella en otra parte. Esa idea lo golpeó con fuerza, imaginando la desesperación de quien vuelve y encuentra una casa vacía. Una casa donde lo único que queda es el rastro de una vida que ya no existe. Miguel se sentó en el suelo del pasillo, sosteniendo el mensaje entre los dedos, tratando de reconstruir la historia en su mente. La tristeza lo envolvió por completo, como una manta pesada que no podía quitarse. Pensó en cuántas veces él mismo había esperado una llamada que nunca llegó, una promesa que se diluyó en el aire. La experiencia de estar lejos, de dividir el corazón entre dos países, lo hizo conectar aún más con esa familia ausente. Sabía demasiado bien lo que era sentir que todo se sostenía por un hilo frágil. Sabía lo que era trabajar sin descanso, enviar dinero, prometer regresar algún día. Y entendió que lo que había encontrado no era una tragedia aislada, sino un espejo. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz exterior comenzaba a debilitarse. El atardecer teñía las paredes con un tono anaranjado que hacía que todo se viera más melancólico, más lleno de nostalgia. La casa, con su silencio y su deterioro, parecía hablarle ahora con más claridad que nunca. La historia de esa familia había quedado suspendida, sin cierre, sin despedida, sin respuestas. Y Miguel sintió una necesidad profunda de buscar esa verdad, de saber qué había sido de ellos. Quizás no podía arreglar el pasado, pero podía honrarlo. Podía darle significado a todo lo que había encontrado. Mientras anochecía, Miguel encendió la linterna una vez más y miró cada rincón con un nuevo propósito. Ya no veía ruinas o abandono. Veía un legado silencioso que necesitaba ser contado, un eco de voces que aún pedían ser escuchadas. Sabía que no había terminado, que aún quedaban piezas de la historia ocultas en algún lugar de la casa. Y aunque el miedo seguía ahí, lo acompañaba también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Su vida, pensó, no era tan distinta a la de esa familia.
La única diferencia era que él todavía tenía la oportunidad de cerrar sus propias heridas. Apretó el sobre en su mano como si fuera un último hilo de conexión, y se preparó para seguir buscando. Miguel decidió revisar nuevamente la sala, esta vez con la linterna enfocada en los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. El silencio de la noche comenzaba a colarse por las ventanas, convirtiendo cada rincón en un contraste entre sombras y recuerdos suspendidos. Se acercó al sofá viejo, el mismo que había descubierto cubierto por la manta tejida, y notó que por debajo sobresalía una libreta pequeña. La sacó con cuidado, temiendo que las hojas se deshicieran por la humedad acumulada, pero para su sorpresa aún estaba firme. La portada era de color rojo opaco, con bordes desgastados y una etiqueta arrancada que dejaba ver solo un fragmento de un nombre. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared mientras la abría lentamente. Y al ver la primera página, supo que aquello no sería fácil de leer. Dentro había anotaciones del padre, escritas con una letra apretada y ansiosa, como si el tiempo siempre le hubiera faltado. Los primeros apuntes hablaban de trabajos temporales, de noches sin dormir, de jornadas que apenas le alcanzaban para pagar la renta. Describía la soledad de criar a su hijo durante la ausencia de su esposa, la dificultad de explicar al niño por qué su mamá tardaba tanto en volver. Había frases desgarradoras, preguntas que él mismo no sabía responder, como ¿cómo le digo a Mateo que esto es temporal si yo tampoco lo creo? Miguel sintió un nudo en la garganta, pues esa incertidumbre era demasiado familiar, demasiado cercana. Cada palabra parecía un espejo en el que podía verse reflejado, como si la casa lo hubiera elegido para comprender su dolor. Las páginas siguientes mostraban una lucha interna constante, con el padre intentando mantenerse firme mientras la ausencia se volvía más prolongada. Había una lista de fechas en las que esperaba recibir cartas que nunca llegaron, pequeños intentos de mantener viva una esperanza que se desgastaba poco a poco. Luego venían los apuntes sobre la escuela del niño, sobre cómo Mateo empezaba a preguntar menos y a callar más. Miguel imaginó a ese niño guardando su tristeza como tantos hijos de inmigrantes, aprendiendo demasiado temprano que el silencio a veces es más seguro que la verdad. Las palabras del padre estaban llenas de culpa, como si él mismo se culpara por no poder darle a su hijo una vida completa. Miguel pasó la mano sobre la página, intentando absorber esa desesperación contenida. Era devastador leer a alguien que había peleado tanto sin recibir consuelo alguno. En una de las últimas anotaciones, el padre escribió sobre un plan: mudarse, comenzar de cero en otro estado donde quizá pudieran reencontrarse con la madre. Hablaba de vender algunas cosas, de ahorrar, de preparar a Mateo para el cambio. Pero la última línea se detenía abruptamente, a mitad de una frase. Si mañana... No había más. La página siguiente estaba en blanco, como si algo hubiera interrumpido esa última reflexión. Miguel sintió un escalofrío, una sensación amarga que lo hizo cerrar la libreta con un suspiro largo. Esa interrupción decía más que cualquier frase completa. Mientras guardaba la libreta, sintió un impulso repentino de revisar detrás del sofá, donde la pared tenía una mancha circular apenas visible. Movió el mueble con esfuerzo, haciéndolo chirriar sobre el piso de madera. Al retirarlo, descubrió una especie de dibujo infantil que había sido hecho directamente sobre la pared, oculto durante años. El dibujo mostraba a un niño y una mujer sosteniendo una flor, mientras detrás de ellos había un avión dibujado de forma torpe. Abajo, con letras grandes y mal formadas, estaba escrito: «Mi mamá regresa pronto». Miguel sintió la punzada más profunda de la noche al leer esas palabras. Era un mensaje de esperanza que nunca se cumplió. Se quedó mirando ese dibujo más tiempo de necesario, como si quisiera absorber todo el amor inocente que contenía. El trazo infantil le recordó a su propio hermano menor, dibujando en las paredes de su casa en México antes de que él emigrara. Recordó la promesa que les hizo: «Solo me voy un tiempo, regreso pronto». Pero los años habían pasado, y ese pronto nunca llegó. En ese instante entendió, con una claridad dolorosa, que todos los que migran dejan dibujos así en el corazón de alguien. Promesas que se quedan suspendidas en el aire, sin fecha de cumplimiento.
El dibujo de Mateo era una herida abierta que no era suya, pero que dolía como si lo fuera. Miguel siguió avanzando por la sala, sintiendo que cada objeto era una voz susurrando desde el pasado. Tomó entre sus manos la taza rota que había visto antes y notó que tenía un nombre escrito en el borde. Papá. La imaginó en manos cansadas, llenas de trabajo, recibiendo café en madrugadas frías mientras el niño dormía en la habitación contigua. Ese pequeño acto cotidiano se le clavó profundamente, recordándole a su propio padre, que también se levantaba antes del sol para trabajar. Las historias se mezclaban, como si el tiempo y la distancia se deshicieran dentro de esa casa. Miguel se sintió vulnerable, emocionalmente expuesto, casi derrotado por la acumulación de tristeza ajena. Pero también sintió un impulso extraño, como si la historia le estuviera pidiendo que no se detuviera. En un cajón bajo la mesa encontró un álbum de fotos envuelto en una bolsa de plástico. Lo abrió con manos torpes y descubrió imágenes de la familia en momentos felices, celebrando un cumpleaños, riendo en un parque, posando frente a la misma casa. En todas las fotos, la madre tenía una sonrisa luminosa, el tipo de sonrisa que parece prometer que todo estará bien. Pero la última foto, escondida entre las páginas, era diferente. Mostraba al padre solo, sentado en el sofá, mirando al suelo, con el rostro cansado y los ojos hinchados como si hubiera llorado. Esa imagen lo golpeó más fuerte que las demás. Era la fotografía exacta de una derrota silenciosa. Miguel cerró el álbum con un suspiro, sintiendo que cada descubrimiento lo hundía un poco más en esa historia ajena. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de que se fortalecía, como si entender ese dolor le diera un tipo de claridad que nunca antes había tenido. La casa no era una simple estructura abandonada. Era un testimonio vivo de las consecuencias invisibles de la migración. Los objetos, los dibujos, las cartas, todo hablaba de una familia fracturada por la distancia y la necesidad. Él mismo formaba parte de esa gran historia colectiva, aunque con un capítulo distinto. Y de algún modo, sentía que esa casa estaba tratando de enseñarle algo que aún no comprendía del todo. La noche ya había caído completamente, y la casa se llenaba de sombras largas que se movían con la luz de su linterna. Miguel se levantó, respiró profundo y se dirigió hacia la última habitación que aún no había explorado del todo, el cuarto pequeño junto al baño. Sabía que allí podía encontrar más piezas de rompecabezas, quizás incluso la revelación que aún no lograba ver. Su corazón latía rápido, no por miedo físico, sino por la carga emocional que llevaba encima. Cada paso resonaba como un eco de la historia que había estado reconstruyendo desde que entró por primera vez. La puerta estaba entreabierta, esperando, y Miguel, con un temblor leve en las manos, decidió entrar. Al entrar al cuarto pequeño junto al baño, Miguel sintió que el aire era más frío que en el resto de la casa, como si ese espacio hubiera permanecido intacto durante años. La luz de su linterna iluminó las paredes, donde aún se veían restos de pintura celeste descascarada, el color típico de un cuarto infantil. Había juguetes esparcidos en el suelo, cubiertos por una fina capa de polvo, pero acomodados de una manera que sugería que nadie había tenido corazón para tirarlos. En la esquina, un pequeño escritorio de madera tenía aún un vaso con lápices mordidos por una mano nerviosa. Sobre la superficie, Miguel vio pegatinas de personajes animados ya descoloridas por el tiempo. Todo en ese cuarto parecía detenido en un instante exacto, como si alguien hubiera salido corriendo sin mirar atrás. Y Miguel sintió que la historia estaba a punto de mostrarle su lado más doloroso. Se acercó al escritorio y vio un papel doblado cuidadosamente, colocado justo al centro como si hubiera sido dejado allí con intención. Lo abrió con cuidado y descubrió un dibujo infantil, mucho más elaborado que los que había encontrado en el cuaderno. Era la figura de un niño frente a un autobús, sosteniendo una maleta pequeña. A su lado, había dos figuras más, un hombre y una mujer, con las manos extendidas hacia él, pero sin llegar a tocarlo. Abajo, con la caligrafía torpe de un niño de 7 u 8 años, estaba escrito: «Yo me voy primero». Miguel sintió que el corazón se le apretaba,
imaginando la angustia que debió sentir ese niño al dibujar semejante despedida. Ese dibujo no era un juego, era una confesión. Miguel se preguntó si Mateo había sido enviado con algún familiar, o si el padre lo había dejado con alguien mientras buscaba a la madre. La idea de un niño viviendo ese tipo de decisiones lo golpeó con una tristeza profunda, casi insoportable. Recordó cuando él mismo fue enviado a vivir con un tío durante unos meses, mientras su madre buscaba trabajo en California. Recordó la confusión, las preguntas sin respuesta, la sensación de abandono que nadie quiso provocar pero que igual se instaló en su corazón. La migración no solo separa cuerpos, separa tiempos, rutinas, afectos, pertenencias. Y ese dibujo era el registro de una separación forzada. Un testimonio silencioso de una herida que quizá nunca cerró. Se inclinó para recoger un camión de juguete que estaba boca abajo en el suelo, un objeto simple pero cargado de significado. Le faltaba una rueda, y el resto estaba cubierto de tierra seca, como si hubiera sido arrastrado en un último juego apresurado. Miguel lo sostuvo con ambas manos, imaginando a Mateo corriendo por ese mismo cuarto, inventando mundos donde las despedidas no dolieran. Pero lo que sintió no fue imaginación, sino un eco doloroso de algo que ya había sucedido. Ese juguete había sido dejado con intención, como si el niño hubiera querido conservar un pedazo de sí en la casa, quizá esperando volver algún día, quizá sin saber que nunca regresaría. Cerca del camión, Miguel encontró un cuaderno más delgado, escondido bajo una almohada pequeña de colores. Lo abrió y descubrió que sus páginas contenían solo palabras sueltas escritas con lápiz, como si el niño hubiera estado practicando frases importantes. Las más repetidas eran: no te vayas, no tardes mucho, mamá, papi dice que pronto, México. Cada una estaba escrita decenas de veces, algunas con fuerza, otras temblorosas, como si las hubiera escrito llorando. Miguel sintió que la garganta se le cerraba ante la vulnerabilidad tan evidente en esos trazos. Era imposible no sentir empatía por ese niño que trataba de poner en palabras lo que ni un adulto podría explicar. La infancia, en casas como esa, se hacía adulta demasiado rápido. Mientras revisaba el cuarto, vio algo que antes no había notado: una pequeña caja de madera escondida detrás de la cortina. Estaba cerrada con un broche oxidado, pero aún firme. Miguel la abrió con cuidado, y dentro encontró una serie de objetos guardados casi como ofrendas: una pulsera tejida, una estampita religiosa, una piedra pintada con témpera azul. Y, debajo de todo eso, una foto doblada varias veces. La desarrolló lentamente, temiendo que se rompiera, y descubrió la imagen de Mateo abrazando a su padre. El niño tenía una sonrisa enorme, pero el padre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado antes de la foto. Era una imagen tan humana que Miguel tuvo que sentarse en la cama para no desmoronarse. Estuvo un largo rato mirando esa foto, sintiendo que la historia de esa familia estaba comenzando a afectarlo más de lo que había imaginado. No era solo tristeza. Era una mezcla de identificación, nostalgia y un dolor compartido que parecía unirlos a través del tiempo. Miguel pensó en su propio padre, en cómo solía ocultar su cansancio para no preocuparlos. Pensó en la última foto que se tomó con él antes de emigrar, una imagen donde ambos sonreían, pero con la mirada llena de temor al futuro. La migración siempre deja huellas, incluso en quienes creen estar preparados para partir. Y esa foto lo recordaba con una claridad brutal. Era como si la casa hubiera guardado un espejo para él. Decidido a seguir, Miguel abrió el pequeño closet del cuarto infantil. Dentro encontró cajas de zapatos con dibujos pegados por fuera, indicando que había dentro ropa, juguetes, mis tesoros, cosas de mamá. Tomó la caja marcada como cosas de mamá y la colocó sobre la cama. Dentro encontró un pañuelo bordado, un arete sin pareja y un boleto de autobús con destino a otro estado. Ese boleto tenía fecha de 11 días después de la última anotación de padre. Miguel lo miró una y otra vez, intentando unir las piezas. La línea de tiempo comenzaba a aclararse, aunque el final seguía difuso. Revisando la caja, encontró una libreta pequeña con el nombre de la madre escrito en portada.
Las primeras páginas contenían listas de gastos, recordatorios, números telefónicos. Pero las últimas páginas eran distintas. Estaban llenas de mensajes para Mateo. Frases como: «Te extraño cada día. Perdóname por no estar. Voy a volver por ti. Eres mi corazón». Miguel sintió que las lágrimas le subían sin que pudiera detenerlas, porque esas palabras estaban cargadas de una ternura rota, como si la madre hubiera escrito desde la distancia más dolorosa. Eran mensajes que quizá nunca llegaron a su destinatario. Mensajes suspendidos en el tiempo, atrapados en esa casa. Cerró la libreta con un suspiro tembloroso y se levantó, sintiendo el cuerpo más pesado que antes. La historia se volvía más clara, pero también más dolorosa, como si cada pieza nueva confirmara una tragedia silenciosa. Miguel sabía que aún faltaba una revelación importante, algo que la casa parecía guardar celosamente. Esa intuición lo empujaba a no detenerse. Miró a su alrededor y notó una trampilla pequeña en el techo, justo encima del closet. Tenía una cuerda delgada colgando, y Miguel, con el corazón acelerado, decidió tirar de ella. La trampilla se abrió con un quejido largo, casi doloroso, dejando caer una lluvia fina de polvo que se esparció como cenizas sobre el cuarto. Miguel levantó la linterna y apuntó hacia la oscuridad del ático, revelando apenas el contorno de cajas, bolsas y un silencio que parecía más espeso que en cualquier otro lugar. El aire allí arriba era distinto, detenido, como si nada hubiera respirado en ese espacio durante años enteros. Colocó una silla bajo la apertura, subió con cuidado y sintió la madera vieja doblarse bajo su peso. Cuando logró asomarse, una corriente fría lo envolvió, haciéndole sentir que estaba entrando en el lugar más íntimo de la casa. El ático no era grande, pero su atmósfera cargada de misterio lo hizo parecer infinito. Y por primera vez, Miguel sintió que estaba a punto de descubrir el corazón de aquella historia. Subió completamente, apoyándose en las vigas para no caer, y la luz del celular reveló montones de objetos arrinconados en el fondo. Había maletas viejas, bolsas de plástico y una caja grande en el centro, cubierta con una manta llena de polvo. Miguel avanzó lentamente, con pasos que hacían vibrar toda la estructura de la casa. Cada sonido parecía amplificado, como si el silencio del ático quisiera absorber su presencia. Al llegar a la caja, retiró la manta y descubrió que estaba cerrada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por terror, sino por una intuición profunda. Algo importante estaba guardado allí. Rasgó la cinta con cuidado, casi con reverencia, y levantó la tapa lentamente. Dentro encontró carpetas, fotos y un sobregrueso envuelto en una bolsa transparente. Lo tomó primero, percibiendo que el contenido era pesado, quizás documentos que nunca debieron quedarse allí. Miguel abrió el sobre y vio papeles oficiales, reportes médicos, formularios, cartas regresadas por correo, todas ellas relacionadas con la madre. Al ver la primera hoja, su pecho se apretó como si lo hubieran golpeado. Era un informe de un hospital de otro estado. La fecha coincidía con la época en que la madre había prometido volver, y la última línea del documento lo dejó congelado. El informe decía que la mujer había fallecido en un accidente de carretera cuando viajaba sola para reunirse con su familia. Miguel sintió que el aire se le escapaba, que las manos le temblaban, que el ático entero giraba lentamente a su alrededor. La madre nunca regresó porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Sus promesas, sus cartas, sus notas para Mateo, todo había quedado suspendido en un destino cruel e inesperado. Miguel cerró los ojos, imaginando al padre recibiendo la noticia, imaginando el peso devastador de intentar explicarle al niño lo inexplicable. La vida a veces golpea donde más duele, donde uno menos lo espera. Y esa casa había cargado con esa tragedia en silencio. Revisó los demás documentos y encontró que el hospital había enviado una carta oficial al domicilio, pero ésta nunca fue recibida. El padre quizá nunca supo con certeza lo que había ocurrido, quizá vivió esperando señales, cartas, explicaciones que jamás llegarían. Miguel sintió un dolor profundo por esa familia rota,
por un hombre que tuvo que seguir adelante sin saber si su esposa lo había abandonado o si simplemente algo terrible la había apartado del camino. Imaginó noches enteras sentado en ese sofá viejo, intentando ser fuerte por su hijo, sin tener respuestas para ninguna de sus preguntas. Ese silencio debió haber sido insoportable. Y la casa, ahora lo comprendía. Se había quedado con ese silencio guardado como un secreto doloroso, uno que él acababa de abrir. En la caja también encontró una carpeta azul, más delgada, con el nombre de Mateo escrito en la portada. Al abrirla, descubrió papeles escolares, tareas incompletas y dibujos que mostraban siempre lo mismo. Un niño esperando. Había un calendario con cruces marcadas en los días, como si contara el tiempo hasta un reencuentro que nunca ocurrió. La última cruz estaba hecha con fuerza, rasgando ligeramente el papel, como si el niño hubiera perdido la paciencia o la esperanza. Miguel pasó la yema del dedo sobre esa marca, sintiendo un dolor extraño, casi físico. Era como tocar la herida abierta de alguien que ya no estaba, como tocar un adiós que nunca se dijo. En un rincón del ático encontró una maleta que parecía haber sido preparada para un viaje que jamás sucedió. Dentro había ropa doblada con cuidado, juguetes elegidos con intención y una carta escrita por el padre. Miguel la abrió con delicadeza, sintiendo que estaba sosteniendo el último rastro emocional de esa familia. El padre le pedía perdón a su hijo por no haber podido mantenerlo a salvo, por no haber podido traer a la madre de vuelta. Decía que iban a intentar empezar de nuevo, lejos, donde el dolor no los alcanzara tanto. Era una carta de despedida, aunque no decía a dónde se dirigían. Solo decía, «No quiero que sigas esperando aquí». Miguel comprendió entonces que la casa había sido abandonada no por descuido, sino por necesidad de escapar de un lugar lleno de recuerdos que dolían demasiado. El padre había decidido marcharse con Mateo, llevando lo mínimo necesario, dejando atrás objetos imposibles de cargar emocionalmente. Y lo más duro era que quizá ellos nunca supieron la verdad completa. Quizá nunca supieron que la madre intentó volver, que murió en el camino, que su amor los acompañó hasta el final. Miguel sintió que su corazón se quebraba un poco con cada idea, con cada posibilidad. La vida, entendió, no siempre ofrece cierres claros. A veces deja historias suspendidas, esperando que alguien las encuentre. Guardó la carta del padre, incapaz de dejarla abandonada nuevamente en ese ático. Cerró la maleta y se quedó un momento sentado allí, en la penumbra, dejando que el silencio lo envolviera como un abrazo triste. Sintió que algo dentro de él se abría, una vulnerabilidad que llevaba años escondida bajo trabajo, cansancio y necesidad. La historia de esa familia lo atravesó completamente, como si la casa se la hubiera entregado a cambio de su escucha. Era un peso inmenso, pero también un privilegio profundo. A veces, pensó, las casas no escogen a quien las compra, escogen a quien las entiende. Y él, sin quererlo, había sido elegido. Con el corazón golpeando fuerte en el pecho, Miguel bajó del ático sosteniendo los documentos, la carpeta azul y la carta del padre. Sabía que faltaba un último paso, un último hallazgo que le diera sentido completo a todo lo que había descubierto. El aire de la casa parecía diferente ahora, más ligero pero también más triste, como si al fin hubiera pronunciado una verdad guardada por años. Miguel caminó hacia la sala, dejando las cosas sobre la mesa, respirando hondo para recuperar fuerzas. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud emocional de lo que había encontrado. Y aunque el peso de la historia lo abrumaba, sabía que debía seguir hasta el final, porque algunas historias merecen ser escuchadas completas. Miguel se quedó largo rato frente a la mesa donde había colocado todos los objetos, como si fueran piezas sagradas de un altar improvisado. La manta, la carta del padre, los dibujos de Mateo, los documentos del hospital, todo formaba una historia rota que ahora respiraba frente a él. Encendió la lámpara de la sala y la casa se iluminó suavemente, revelando de manera casi humana cada rincón herido por el tiempo. Sintió que ese lugar, antes silencioso y frío, se transformaba en un espacio vivo, lleno de voces que habían esperado años para ser escuchadas. El aire se volvió más cálido,
casi respetuoso, como si la casa reconociera que por fin alguien había llegado a comprenderla. Miguel cerró los ojos un momento, dejando que la emoción lo atravesara sin defensa alguna. Aquella familia que nunca conoció ya formaba parte de él. Con manos temblorosas, tomó la carta del padre y la sostuvo como si fuera una despedida dirigida también a su propia historia. Volvió a leer cada palabra, imaginando al hombre escribiendo con el corazón desgarrado, intentando ser fuerte para su hijo. Comprendió que la migración no solo cobra trabajo y distancia, también cobra silencios que nunca logran decirse completos. Miguel sintió que comprendía al padre de una forma íntima, porque él mismo había tenido miedo de quebrarse en un país que exige fortaleza constante. Era una empatía profunda, casi dolorosa, nacida de experiencias compartidas aunque jamás se hubieran conocido. El silencio lo rodeó con una calma distinta, más suave, como si le diera permiso de llorar. Y por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, Miguel lo hizo sin contenerse. Después limpió sus lágrimas con la manga y miró la casa con una determinación nueva, nacida del entendimiento. No podía cambiar el pasado, no podía llevarle la verdad a aquella familia perdida, pero podía hacer algo más humano, darle un cierre. Se arrodilló en el suelo, recogió cada objeto con cuidado y los fue acomodando en una caja de cartón limpia que había traído con sus pocas pertenencias. Mientras guardaba la manta, sintió un calor extraño en el pecho, como si estuviera cerrando los brazos alrededor de un recuerdo que no quería dejar morir. Guardó también la libreta roja, el cuaderno infantil, la carta del padre, las fotos escondidas en la cómoda. Cada uno parecía pesar más que el anterior, pero los colocó con respeto, como si fueran parte de un legado. Esa caja se había convertido en el corazón de la casa. Cuando terminó, miró el espacio alrededor y notó que algo había cambiado sutilmente. La casa ya no parecía abandonada. Tal vez era la luz tenue, o la forma en que había recogido los objetos, o quizá el simple hecho de haber escuchado lo que nadie escuchó en años. Las sombras ya no parecían amenazantes, sino memorias asentadas, tranquilas, descansando por fin. Miguel caminó hasta la habitación infantil y apoyó la mano en la pared donde estaba el dibujo del avión. Sintió una ternura inmensa, como si ese trazo de crayón aún guardara la esperanza de un niño que nunca llegó a entender la despedida. Le prometió en voz baja que cuidaría esa casa, aunque nadie más la recordara. Era lo mínimo que podía hacer. Antes de salir del cuarto, decidió dejar el camión de juguetes sobre la repisa, limpio y volteado correctamente, como si volviera a su lugar original. Fue un gesto pequeño, pero significativo, un intento de restaurar un fragmento de infancia perdida. Al ver el juguete en su sitio, Miguel sintió un alivio que no supo explicar, como si el niño que alguna vez vivió allí hubiera esperado ese gesto durante mucho tiempo. Luego caminó hacia la cocina y enderezó la foto familiar, devolviéndola a la postura que nunca debió perder. Las caras sonrientes parecían mirarlo con una gratitud silenciosa, suave, contenida. Él sostuvo la mirada por unos segundos, sintiendo un peso y una belleza mezcladas en un mismo instante. Era como si la casa volviera a respirar. Abrió la puerta principal para que entrara aire fresco, un viento nocturno que movió las cortinas y disipó el olor a encierro. La luna iluminaba la entrada con un brillo suave, casi protector, como si el mundo exterior reconociera el cierre emocional que acababa de ocurrir. Miguel se quedó mirando la calle vacía, recordando su primer día en ese vecindario, cuando todo le parecía frío, ajeno, distante. Ahora, aunque la casa seguía vieja y deteriorada, ya no le parecía un lugar extraño. Sentía que pertenecía allí, no porque fuera perfecta, sino porque guardaba una verdad que él comprendía profundamente. La historia de esa familia lo había transformado de formas que aún no podía describir, y ese cambio lo hacía sentir más humano. Regresó a la sala y se sentó en el suelo, junto a la caja con todos los objetos. Sabía que no podía dejar esa historia enterrada otra vez. Merecía ser contada, aunque solo fuera para honrar la memoria de quienes lucharon en silencio. Su corazón latía lento, pero firme, como si hubiera encontrado un propósito inesperado dentro de aquel dolor ajeno. Tomó aire profundamente,
sintiendo la madera vieja bajo él, como si la casa ahora lo sostuviera suavemente. Pensó en el padre, en Mateo, en la madre que nunca llegó a volver, y en todos los inmigrantes mexicanos que cargan historias así, invisibles para el mundo. En ese instante, Miguel decidió algo sin necesidad de palabras. Esa casa, rota y silenciosa, sería su refugio y su responsabilidad. Cerró la caja, la abrazó contra el pecho y caminó hacia el sótano, no para revivir la historia, sino para darle un descanso final. La bajó con cuidado, sintiendo como el peso emocional se mezclaba con el físico, casi obligándolo a caminar lento. Cuando llegó al fondo, colocó la caja en el lugar donde había encontrado la manta por primera vez. Pero esta vez no era un escondite, era un altar. Miguel encendió una pequeña vela que había traído en su mochila, una costumbre mexicana que llevaba años guardando para momentos importantes. La llama iluminó suavemente el espacio oscuro, revelando las marcas en la pared y los restos de una vida que ahora descansaba en paz. Por primera vez desde que la vio, la casa dejó de ser un misterio. Subió las escaleras lentamente, apagó la luz del sótano y dejó la puerta entreabierta, como un gesto simbólico de despedida. El silencio que quedó era distinto. No era un silencio roto, sino uno sereno, como si el pasado hubiera aceptado finalmente descansar. Miguel se quedó un momento apoyado en la pared del pasillo, respirando hondo, sintiendo que algo dentro de él también se había cerrado. La casa había compartido su dolor, pero también había dado una comprensión nueva de su propia vida, de sus propias ausencias. Abrazó esa sensación con gratitud silenciosa, sin saber cómo describirla. Era triste, sí, pero también profundamente humana, y esa mezcla lo acompañaría para siempre. Antes de apagar las luces y prepararse para dormir, Miguel miró la sala una última vez y sintió una paz que no recordaba haber sentido en años. Sabía que nada en su vida sería igual después de lo que había descubierto allí. Quizá nunca conocería a esa familia, quizá nunca sabría dónde terminaron, pero había honrado su memoria de la única manera posible. En voz baja, dijo, «Aquí ya no están solos». Y al cerrar los ojos, entendió que a veces las casas no se compran con dinero, sino con corazón. Ese lugar le había dado una verdad, una historia y una responsabilidad. Y mientras apagaba la última luz, sintió que, por fin, no estaba huyendo de nada.